Ben, hoxe é o último día da clase, no caso ao castellano. Hoy es el último día de la clase, vamos a dar el tema 20, el último día de la clase Sociedades Medievales 1, donde estamos impartiendo el curso La Revuelta de los Irmandiños y su contexto histórico. 25 de enero del año 2012. Este tema, el número 20 y último, se va a titular Favorables y Contrarios. Me baso en una investigación en parte inédita, porque fue mi tesis doctoral, leída en esta facultad en 1988, que se titula La revuelta, mentalidad y revuelta en la Galicia irmandiña, favorables y contrarios. La universidad en su momento, en aquella época, hace 24 años, pues se editaba en microficha, está editada en microficha y disponible por esa vía y bueno, en la medida que haya interés, espero que sí, pues nos animaremos a escanearla y a subirla también a internet. Se trata de una tesis que tiene como ámbito temporal los años 1467, el estallido de la revuelta irmandiña en 1674, que es cuando el límite temporal de las fuentes, sobre todo escritas y orales, que utilizo para mi investigación sobre las tradiciones generadas por la Revolución Gallega de 1467. Ya hablamos en la lección sobre, una de las primeras lecciones que dimos sobre metodología de una revuelta medieval, que sobre todo lo nuestro es una investigación de historia oral, es decir, utilizamos el pleito Tavera-Fonseca y sus 204 declaraciones verbales de testigos del Reino de Galicia como un enorme archivo oral. Explicamos esto ya en el tema 7, dedicado a las fuentes para el estudio de una revuelta medieval, tomando como ejemplo la revuelta irmandiña de Galicia. Creo que en toda mi investigación demostré que es posible y necesario una historia oral medieval y moderna, que realmente con las fuentes adecuadas se puede hacer, con las fuentes y el método adecuado se puede hacer historia oral para cualquier periodo de la historia, donde hay, claro, tienen que existir para ello fuentes escritas, no hablo de la prehistoria, lo cual pues, es una limitación de la historia oral, tal como se entiende, ¿no? Que se reduce a la historia del siglo XX, y ni siquiera de todo el siglo XX, porque claro, hoy ya en el año 2012, pues si queremos tratar los comienzos del siglo XX, ya sería muy difícil encontrar testigos de más de 100 años. En el pleito de Tavera-Fonseca trabajamos, ya lo hablamos, con una edad media de los testigos que declaran de 74 años, ¿no? Lo cual ya es una edad, por cierto, bastante avanzada para la época medieval, incluso para el fin de la época medieval. La segunda metodología que aplicamos, además de una historia oral aplicada a la Edad Media y a la Edad Moderna, como ya dijimos, la segunda metodología es un enfoque cuantitativo, estadístico, de calcular, de elaborar series, calcular porcentajes y generar curvas y otros elementos gráficos. Un enfoque cuantitativo que combinamos con el cualitativo. Pienso que también en este sentido mi tesis doctoral y mi investigación sobre las tradiciones orales pro y contra los irmandiños es una investigación inédita en el doble sentido de que no está suficientemente publicada y también en el sentido de que hasta donde yo sé, no solo en el momento que lo hice, sino que 2 décadas después sin haber investigaciones que empleen
Así, un método que en este caso se concentró, un método cuantitativo, se concentró en la medición de actitudes por parte de los testigos del pleito de Tavera Fonseca, es decir, de los protagonistas y de los descendientes que vivieron aquellos acontecimientos, pues una medición de actitudes favorables y contrarias. No me ha resultado difícil clasificar los testigos en favorables y contrarios con un número muy reducido de testigos contradictorios, ¿no? Que se hacen un poco de lío y que como consecuencia de las presiones diversas habidas después de la revuelta irmandiña sobre la valoración de los hechos de 1467, pues acaban en una ciénaga de lealtades contrapuestas y lleva a esos testigos a que adopten una posición confusa y contradictoria, paradójica. En todo caso, muy minoritaria en el archivo oral que es el pleito Tavera Fonseca. El tercer método que empleamos es la interdisciplinaridad de la historia, en este caso historia medieval y moderna, en cooperación con la antropología, sobre todo para el concepto y el tema de tradiciones orales, y en colaboración con la psicología social para el tema de las actitudes y valores subyacen en los protagonistas y sus descendientes de la revuelta irmandiña de 1467. Bueno, la conclusión que hacemos sobre las actitudes de los testigos, sobre la opinión mayoritaria y minoritaria en la Galicia de principios del siglo XVI, a la hora de recordar y valorar la revuelta de 1467, es que la mayoría es ampliamente favorable a los derrocamientos de Fortaleza de 1467, lo que llamamos la revuelta, la Gran Revuelta o la Revolución irmandiña. Y eso considerando además que, ya lo comenté, que por la propia dinámica de un pleito arbitral, donde las partes, unos a favor, otros en contra de la memoria irmandiña, pues están en un plano de igualdad. Entonces procura llevar testigos, cada uno de su cuerda, de manera que uno no lleve más testigos que una parte, no lleve más testigos que la otra parte. Aún así, también hay una parte de los testigos taveranos que le interesan, digamos, poner el acento en los aspectos negativos de la revuelta irmandiña. Una parte de sus testigos también se muestran, según los criterios que nosotros hemos aplicado, favorable a la revuelta de 1467 y digamos, propagadores de la victoria irmandiña 6 décadas después de los acontecimientos, ya bien adentrados, o por lo menos algo adentrados, para ser más exactos, en lo que llamamos edad moderna. Claro, si estudiamos la mentalidad de la mayoría de los testigos del pleito Tavera Fonseca, la mayoría que son favorables a la revuelta, lo que hacemos es estudiar la mentalidad irmandiña de revuelta 60 años después, ¿no? Que ellos reproducen de alguna manera, pero claro, de manera cambiada. Es decir, necesitamos, por eso digo que empleamos métodos cuantitativos y cualitativos, métodos que se basan en la memoria irmandiña con métodos que aplicamos a las fuentes contemporáneas, porque eso es lo que nos permite ver cómo evoluciona la mentalidad de revuelta desde 1467 a 1526-27, que es cuando se toman las declaraciones en el pleito arbitral Tavera Fonseca. Para empezar, ya lo dijimos, a la hora de hablar de vasallos contra señores, de la conciencia señorial de los irmandiños, de que 60 años después, en el contexto del pleito Tavera Fonseca, donde se disputaba si fue justo o no el derrocamiento de las fortalezas, pues claro,
y si ese derrocamiento tuvo o no el apoyo divino o el apoyo real, y el apoyo real, pues en esa circunstancia los testigos que son inteligentes no hablan igual ante el tribunal Tavera Fonseca que en su propia casa, con sus propios vecinos, o sobre la revuelta, de manera que ponen en un segundo plano, o casi sin insistir demasiado, en el carácter más radical de la revuelta, no en relación con las fortalezas, pero sí en relación con los señores. Y la conciencia antiseñorial aparece atenuada 60 años después en el pleito Tavera Fonseca, por adaptación de los propios testigos a la funcionalidad del pleito, donde se disputaba la legitimidad o no del levantamiento antiseñorial de 1467, que tuvo como víctimas propiciatorias las piedras de las fortalezas. Para distinguir entre favorables y contrarios utilicé 3 criterios. Uno, los que nombraban a la hermandad como Santa Hermandad, diferenciando, eran los favorables, diferenciándoles de los que nombraban a la hermandad como hermandad. Simplemente le quitaban la palabra santa, que tenía una significación, ya lo dijimos, con mucha carga imaginaria y emocional. En este caso, los favorables, como casi siempre, pues dicen lo que las fuentes coetáneas confirman. En la documentación oficial de la hermandad de los años 1467, 68 y 69 aparece firmando la documentación la Santa Hermandad que correspondiera, local de la diócesis, y los alcaldes eran los alcaldes de la Santa Hermandad. A veces se utilizaba como sinónimo hermandad, pero cuando hablaban de la institución se referían siempre también a las crónicas reales, y en fin, todo el mundo, durante el tiempo en que estuvo en vigor la Santa Hermandad, le apellidaban así, Santa Hermandad, ya sabéis, del Reino de Galicia. Por lo tanto, los que 60 años después seguían llamándole Santa eran los favorables. Eso, claro, tiene que ver con lo que hablamos del providencialismo irmandiño. El segundo criterio es la diferenciación entre los que decían que había tenido permiso real el levantamiento irmandiño, y los que decían que no habían tenido permiso real. Los que insistían en la existencia de un documento real apoyando la hermandad y sus obras, pues son los favorables, y los contrarios decían que no, que se habían levantado por su propia cuenta. En fin, la verdad depende del punto de vista, ¿no? Pero como siempre está más próxima a los favorables, porque realmente la monarquía en aquel momento representada por el rey legítimo, Enrique IV, como ya dijimos varias veces a lo largo de este curso, pues apoyó, a veces de mala gana, algunos aspectos del levantamiento, pero apoyó claramente desde la concesión inicial a la petición de extensión de la Hermandad de Castilla y León a Galicia, hasta un poco antes de morir, cuando le agradecía los servicios prestados a Betanzos por el levantamiento irmandiño, pues naturalmente siempre tuvo una posición de apoyo, incluso sobre todo, claro, por el documento de julio de 1467, donde da por bueno los derrocamientos hechos por la Santa Hermandad, y pide a los alcaides que están cercados que entreguen las torres y castillos a la Santa Hermandad del Reino, con lo cual prácticamente pone fin, en un plazo breve, a las hostilidades en marcha por los asedios, sobre todo irmandiños, por los derrocamientos irmandiños, con la excepción de Tui, cuyo asedio todavía duró hasta la primavera del año 1468. Claro, algo de razón tenían los contrarios, porque aunque tuvieron el apoyo real, lo tuvieron como de aquella manera, como decimos en gallego, porque ellos, cuando les interesaba, desobedecían al rey, como cuando les pidió que respetaran a determinados nobles, por ejemplo, los Zúñiga, ¿no?
y que respetaran sus fortalezas, fuera Monterrey, fueran las fortalezas de Teresa de Zúñiga, etcétera, en el Ribeiro, es decir, y en Salvatierra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en alguna medida, bien lo sabemos, ellos tuvieron más interés en su autogobierno, siempre en nombre de un lejano rey, que en la obediencia al rey, que no controló durante los 2 años que duró la revuelta hermandiña, para nada las actividades de gobierno de la Xunta de Galicia. En fin, en lo fundamental, desde luego, para un positivista no cabe duda, es decir, la documentación de las cartas de Enrique IV apoyando la formación de la hermandad, los derrocamientos están ahí, el reconocimiento posterior también, etcétera, ¿no? Pero para los que tenemos una visión que va más allá del positivismo, pues tenemos que reconocer que algo hay en lo que decían los contrarios, de que habían llevado sin consultar al rey el levantamiento de la hermandad más allá de los presupuestos iniciales, que eran mantener el orden público, la paz, la justicia y la seguridad en el Reino de Galicia, despojando a los señores de sus fortalezas, de sus tierras y de sus vasallos. El tercer criterio, primero el nombre de la hermandad, segundo el permiso real, y el tercer criterio es sobre la reedificación de fortalezas. Cuando tiene lugar el pleito Tavera Fonseca, pues bueno, ya se tenía en cuenta no solo la revuelta que duró esos 2 años, sino también los 10 años posteriores, donde algunos señores laicos intentan, con un éxito relativo, porque incluso los que lo consiguieron tuvieron el revés de nuevos derrocamientos, digo que intentaron reedificar algunas fortalezas contra la resistencia de sus vasallos. Eso fue un fenómeno minoritario, la reedificación de fortalezas, más todavía cuando después de 1480 se derrocaron unas decenas de las que se habían sido reedificadas. De todas maneras, en 1526 es importante porque los contrarios son claramente partidarios de la reedificación. Generalmente suelen tener vinculación vasallática con los nobles derrocados en 1467, o la tuvieron. Por eso mantienen esa fidelidad a los adversarios irmandiños, que ya en ese momento, a principios del siglo XVI, habían desaparecido del mapa social de Galicia, o sobre todo del mapa político de Galicia, porque ya no ejercían como clase dirigente, ¿no? Pero a pesar de eso, las personas estas que declaran el pleito de Tavera Fonseca, de una edad muy avanzada, sobre todo para la época, pues guardaban los contrarios una fidelidad a los señores derrotados en 1467 y de nuevo derrotados en 1480 por la acción combinada del nuevo Estado y de los vasallos ex-irmandiños. Entonces, en ese sentido es un criterio claro. En otro sentido, en el sentido contrario a los dos anteriores, los que decían no a la reedificación son los favorables, y los que dicen sí a la reedificación eran los contrarios. Los que dicen no lo dicen, ahí se ve otra vez el espíritu de victoria que esgrime 60 años después. Dice que no se reedificaron ni se reedificarían porque si no se levantarían de nuevo. Y eso es un argumento muy repetido entre los propios favorables. Es decir, que presumiendo de haber mantenido el espíritu de lucha todos esos años, dando por bueno los derrocamientos de 1467 y presumiendo, exhibiendo el carácter justo, legítimo de la revolución de irmandiña. Y lo expresan así, metiendo miedo incluso a los contrarios y a sus patrocinadores. Es decir, que si hubiera intentado la reedificación, hubiera habido nuevos levantamientos. Lo cual, pues, bueno, pues sí, sin duda, fue un factor disuasorio en la mayor parte de Galicia para que no se reedificaran las fortalezas. Los señores que lo hicieron de una manera localizada, parcial, a expensas de
poner en peligro o de romper el consenso social con sus vasallos, clave para la estabilidad del señorío feudal que se intenta restaurar. Ahí que en esos 10 años, donde algunos intentaron de nuevo imponerse por la fuerza contra sus vasallos, pues eso acabó con la poca legitimidad que podían tener y facilitó que podían guardar de los viejos tiempos y facilitó la entrada con todos los honores del Estado moderno a partir de la fundación de la Audiencia de Galicia en 1480 en Galicia. Bueno, también estudio, aparte de esa clasificación en favorables y contrarios, mediante un sistema que no entro en el detalle ahora, que llamo yo de curvas de intensidad, la intensidad de las propias actitudes, es decir, se podía ser favorable o contrario, poco, bastante o mucho, ¿no? Lo cual es muy significativo, porque los muy favorables adoptan una posición global, no dudan en ninguno de los criterios que estamos aplicando a la hora de hacer un mapa sobre la tradición favorable y contraria surgida de la revuelta irmandiña. Y bueno, todos, claro, sujetos a no solo la evolución familiar, geográfica, social, sino, pues en fin, a sus propias actitudes personales. Pesó mucho la tradición familiar y vecinal, como veremos, mucho. Dependía también de las familias que se venían, que descendían de los testigos y del papel que sus antecesores, si no ellos mismos, habían jugado en la revuelta de 1467, o sus vecinos, o en fin, u otras figuras de referencia a favor o en contra del movimiento de 1467. Los contrarios más bien aparecen con fuerza después de 1469, porque, claro, estaban ocultos y los señores y sus partidarios, pues lo mismo, ¿no? Durante los años de poder irmandiños, mucho más cuando habían dejado de ser en la práctica vasallos de sus señores, ¿no? Que ya no ejercían como tales en Galicia. Bueno, después de esta distribución de los testigos del pleito Tavera Fonseca en favorables y contrarios, en poco, bastante, muy favorables, poco, bastante y muy contrarios, lo cual nos permite, a la hora de utilizar los datos que podemos extraer del pleito Tavera Fonseca, relacionarlos con la actitud hacia esos acontecimientos de cada uno de los testigos, ¿no? Lo cual es muy importante, porque no todos decían lo mismo. A veces hay ocasiones donde todos decían lo mismo, lo cual ya es un dato muy significativo, ya lo hemos visto en algún caso. Incluso, aunque estuviera en un segundo plano, el carácter antiseñorial del movimiento, que ellos procuraban no destacar, lo dicen todos, favorables y contrarios. Incluso el hecho de que las fortalezas habían caído todas menos Pambre. En el carácter justiciero, justo o no, bueno, ahí más bien los contrarios más bien no hablaban de ello. Es decir, tampoco contradecían el hecho notorio, unánime y muy evidente en la Galicia irmandiña de la existencia de agravios, males y daños perpetrados por una nobleza muy levantisca, muy violenta, que buscaba por esa vía incrementar su poder y sus ingresos feudales, ¿no? Entonces eso no se cuestiona de frente, por decirlo así. Se cuestiona de frente el tema del permiso real, que, claro, los favorables decían que habían visto el documento, que habían oído, que le constaba porque se lo había contado y solían dar como
cita la autoridad, los propios dirigentes irmandiños, etcétera, y después que nosotros encontramos el documento, ¿no? Se encontró el documento en un archivo de varios, un archivo histórico nacional por parte de César Olivera, un investigador que estuvo vinculado al Instituto Padre Sarmiento en su momento, y eso fue publicado por Eduardo Pardo de Guevara, director del Instituto Padre Sarmiento, que los recibió por esa vía. Por lo tanto, bueno, una de las copias, naturalmente, se conservó. En el tiempo del pleito Tavera Fonseca, nadie presenta en el pleito el papel, ¿no? Todo son declaraciones verbales y ante la inexistencia del papel, siempre alguien podía decir que era falso, porque era habitual en los pleitos medievales, pues claro, algunos decían que lo habían visto, que lo habían leído, que lo habían oído leer, etcétera, y otros decían que no lo habían visto. Es decir, eso pasaba, y ahí sí que hay una confrontación grande entre los favorables y los contrarios, y igual con el tema del carácter divino o infernal de la propia revuelta, como veremos, igual en el tema de la reedificación de fortalezas, criterios que por eso los elegí, porque según esos criterios los testigos reaccionaban de una manera frontal, es decir, de confrontación total, es decir, sí y no, y eso facilitó la clasificación de los testigos en favorables y contrarios. Bueno, y después ya estudié con más detalle la tradición favorable, es decir, la tradición de revuelta, como la mentalidad justiciera, antifortaleza, antiseñorial, milenarista, monarquista, etcétera, se conserva 60 años después. Yo creo que es una parte constitutiva de la Galicia moderna, desde el punto de vista popular, y que en buena medida se trata de una mentalidad recogida desde arriba por el Estado moderno y que está encima de la mesa en toda la transición europea de la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, para estudiar la tradición de revuelta, la tradición favorable, esa memoria irmandiña que 6 décadas después está activa, que como todo fenómeno de memoria social, claro, es un fenómeno cambiante, y además se enarbola la bandera de la memoria para incidir no solo en la valoración de los hechos recordados, sino también para incidir sobre el presente, porque la sociedad gallega de la segunda década del siglo XVI pues todavía estaba muy cerca, estaba muy reciente la revolución de las comunidades de Castilla, que tuvo también su incidencia en Galicia, y había, pues claro, contradicciones sociales, había conflictividad social, aunque ya desde los años, diríamos, 90 del siglo XV, ya en los conflictos sociales en Galicia ya aparece cada vez más como adversario el Estado y sus impuestos, y cada vez en menor medida unos señores feudales y sus rentas que habían desaparecido como clase dirigente en la misma medida que lo era antes de la revuelta irmandiña. Por lo tanto, aquí yo lo que hago en mentalidad y revuelta en la Galicia irmandiña es un estudio de la memoria, ¿no? Un estudio de la memoria como parte esencial del hecho recordado. Es decir, que el hecho recordado, la revuelta irmandiña, permanece vivo después en sus protagonistas, y yo diría también en sus antagonistas. Por lo tanto, el estudio de los irmandiños no termina en 1469, es una historia que continúa hasta que se extingue la memoria a lo largo del siglo XVI. Digo esto de historia de la memoria porque ya que ahora tenéis
que ir a YouTube a ver los vídeos del curso para los trabajos que tenéis que hacer. También subimos a YouTube una conferencia mía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y en el mes de diciembre, que dice Historia de la memoria, memoria de la historia. Historia de la memoria es la investigación que hice yo sobre la tradición, las tradiciones orales y escritas favorables y contrarias de los irmandiños. Memoria de la historia es el recuerdo actual que hay, y es lo que, viviendo a principios del siglo XXI, es lo que nosotros llamamos memoria histórica. Memoria histórica donde el objeto de recuerdo está situado unos 60 años después, como el pleito Tavera Fonseca, sino que está situado pues 70 y pico años después en los acontecimientos que se dieron lugar en España, que llamamos Guerra Civil, pero tuvo también su componente revolucionario en la parte republicana entre 1936 y 1939. Por lo tanto, en esa conferencia menciono que sobre la primera parte del título, es Historia de la memoria, memoria de la historia, pues hice mi investigación sobre la revuelta irmandiña y la transmisión oral de los recuerdos en favor y en contra durante las décadas posteriores, y allí me concentré más en hablar desde el punto de vista historiográfico de la memoria histórica. Por lo tanto, remito a los que le interese la memoria histórica actual, que estarán viendo en ese momento el vídeo de la ENA en Ciudad de México, que vean la última lección del curso sobre los irmandiños que estamos dando hoy, donde se pone un ejemplo de la otra parte de la moneda, la historia de la memoria. Yo defiendo ahí que historia y memoria son una misma cosa en distintos formatos, que deben caminar juntos. Nosotros, sin la memoria irmandiña, no seríamos capaces de reproducir historiográficamente el hecho irmandiño. Entonces, el historiador sensible que trabaje sobre la República, la Guerra Civil y el franquismo no puede dejar de interesarse por la memoria histórica por dos motivos: porque es una fuente importante, aunque sea 70 años después de los hechos que se estudian, ¿no? Y segundo, porque es de alguna manera un competidor de la historiografía. La memoria histórica también quiere que se recuerde el pasado de determinada manera, desde el punto de vista hoy de la memoria histórica de las víctimas, ¿no? Y eso también está latente en el pleito Tavera Fonseca. Los protagonistas, en ese caso, como fue una derrota, las víctimas pues quieren aparecer en la foto de la historia. Por eso yo no entiendo los que dicen que historia y memoria son cosas distintas, porque es tirar piedras contra nuestro tejado e impedir que los sujetos de la historia, en definitiva, digan algo sobre la historia, una defensa de un corporativismo académico del que yo no participo y creo que dificulta el futuro de nuestra disciplina, porque nos separa de la sociedad, que en último extremo es quien paga las universidades públicas para que enseñemos e investiguemos la historia. Volviendo al tema, en el estudio que hago sobre la tradición de revuelta, sobre la tradición favorable, en la tesis doctoral, primero defino teóricamente lo que son las tradiciones orales en la Edad Media. Obviamente muy distinto que hoy, que en la época contemporánea, pero muy distinto en el sentido de que tiene una importancia mayor, porque la transmisión escrita desde el punto de vista de la comunicación pues es muy significante, ¿no? La mayor parte de la transmisión de información, de conocimientos, de recuerdos, etcétera, es oral. Incluso los textos escritos, manuscritos, todavía no hay imprenta, se transmiten en base a lecturas.
lecturas en la Plaza de la Quintana, de los documentos de Enrique IV, de Santiago de Compostela, o lecturas en los palacios condales, o lecturas en las casas campesinas, ¿no? Es decir, todo pasa por las lecturas, incluso la transmisión social de lo que está escrito negro sobre blanco en papeles, habitualmente con frecuencia en pergamino, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, las tradiciones orales son vitales en la Edad Media. A mí me interesa estudiar las cadenas de transmisión y los eslabones que tiene esa cadena, sobre todo popular, porque a la hora de estudiar la memoria nos encontramos lo que ya vimos a la hora de estudiar el estallido de la revuelta, el protagonismo popular en ese acontecimiento y en el recuerdo posterior colectivo e individual de ese acontecimiento, sea a favor o sea en contra. Entonces, diré muy rápido, conclusiones nada más. La primera cadena de transmisión oral es la familia, sobre todo la relación de padre a hijo. O sea, los hijos aprenden de sus padres, ¿no? Si en los casos en que ellos no hayan sido protagonistas y por lo tanto tienen ya su idea, su visión directa de los acontecimientos en los que participaron. Bueno, siendo muy niños, pues normalmente son testigos oculares, pero están sobredeterminados por la tradición familiar. La tradición familiar, en el caso de un acontecimiento de este tipo, de una revuelta, por lo que yo detecté, va de padre a hijo. Y eso en contra de lo que encontré en otra investigación sobre judíos y conversos en la Galicia medieval, donde en el siglo XVI, por ejemplo, en Rivadavia, después de la expulsión, los judíos convertidos le enseñaban al judaísmo las mujeres, las madres a los niños, y a veces matronas de la comunidad judía que le enseñaban a niños y niñas de otras familias rudimentos de judaísmo. Eso que encontré de transmisión a través de la madre, de la mujer, en el caso de la revuelta, es la transmisión a través del padre, que tiene que ver con la falta de pruebas de participación femenina en la revuelta de Mandiña. Es un tema que no pude tocar como otros en un curso de 20 lecciones y muchos más vídeos, pero bueno, que no es infinito, que hay que terminar y que me han quedado algunos temas fuera. 2 o 3 o 4 temas que estaban en el programa inicial. Ahora lo actualizaremos para sustituir el que tenemos en la web. No hemos tenido tiempo para más. Una de las cosas era el protagonismo femenino, que estaba en el horizonte del tiempo, porque en Zamarramala, un poco antes de la revuelta de Mandiña, hubo un protagonismo femenino, una revuelta contra unos guardias moros de Enrique IV, que todavía se celebra hoy en día. Sin embargo, en el aspecto se insiste mucho en que era una cosa de hombres, con palabras de la época. Y desde luego la transmisión es cosa de padre a hijo. Después, en el segundo lugar, después del padre, a la hora de la transmisión cuentan mucho los 6 dirigentes de irmandiños. ¿Por qué? Porque, como no hubo represión, los dirigentes mueren la inmensa mayoría de viejos. De hecho, los dirigentes irmandiños, que eran miembros del Concejo de Santiago, yo me los encuentro en los años 90, 30 años después, activos en el municipio, vamos, en la actividad municipal. Es decir, que ellos entonces mantuvieron la relación con la gente de su generación, con los ex-hermandiños, pues hasta que murieron de forma natural. Menos el caso de Joan Branco, el dirigente más importante y de mayor dimensión, que alcanzaba todo el reino de Galicia en 1467-1469, se sabe que aparece muerto, que murió, no se sabe en qué condiciones, pero no murió en la cama. Eso es la impresión que uno saca de los datos de la tradición oral. En general, murieron de viejos, simplemente, lo cual les permitió mantener, digamos, la relación con sus vecinos, con los de su gremio social, con pues toda su vida, ¿no? Y
y conservar los documentos, además, que guardaron de la propia revuelta, pero como todo lo que tiene que ver con documentación familiar, que no sea nobiliar, pues que ha desaparecido a lo largo del tiempo, desgraciadamente. Aparecen con mucha frecuencia testigos que dicen que tal, que había sido el alcalde Irmandiño, por ejemplo, pues que seguían manteniendo contactos, diciendo que no era verdad que no hubiera permiso real, diciendo que había que oponerse a la reconstrucción de las fortalezas, etcétera, etcétera. Ese es el segundo eslabón. El tercer eslabón, lo estudio, no entro en detalle, son los intermediarios rurales. En el mundo rural no es tan simple, existe una élite que informada, son de los que saben el nombre del rey, mantienen contacto con la ciudad, mantienen contacto entre sí y pueden ser campesinos acomodados, pero también pueden ser hidalgos, también pueden ser notarios, etcétera, que actúan como intermediarios para la transmisión de la tradición irmandiña, ¿no? Y después aparecen menciones de vecinos, que se informaban de sus propios vecinos. Las comunidades de aldeas son muy importantes, las comunidades vecinales son muy importantes, diríamos, para más exactitud, las comunidades parroquiales que ya sirvieron de marco para la elección de los alcaldes en casi todos los casos de la Galicia rural, naturalmente, y que todavía hoy tienen una fuerza grande, como bien sabemos, pues naturalmente, con seguridad fueron el medio vecinal más importante para la transmisión oral de la tradición irmandiña, es decir, para transmitir lo que se decía que había pasado, pues no decían en 1467, como decimos los historiadores, lo que había pasado pues, en los tiempos del rey Enrique, el que sabía mucho, los que no, en el tiempo en que se derrocaron las fortalezas, en fin, tenían sus propias maneras de medir el tiempo. También me interesó estudiar la tradición irmandiña no popular. Bueno, popular en un sentido estricto. En un sentido estricto popular son los campesinos, artesanos y pescadores que a consecuencia de nuestro análisis cuantitativo y cualitativo concluimos de una manera abrumadora que protagonizan el movimiento irmandiño a partir de la insurrección contra las fortalezas. Y, obviamente, son la base fundamental, la base social, diríamos hoy, fundamental del movimiento durante los 2 años de poder irmandiño. Es la base social que sostiene la primera junta del Reino de Galicia en el poder entre 1467 y 1469. Después, popular en un sentido más amplio, pues claro, eso incluye a la baja nobleza, incluye a la burguesía, etcétera, ¿no? Es decir, y ellos se sentían pueblo porque se sienten víctimas a veces más perjudicadas que la gente pobre de la rapacidad señorial, ¿no? El bajo clero, la baja nobleza y la burguesía urbana. Esos serían los 3 componentes de un concepto de pueblo que, aplicado al final de la Edad Media, incluiría, además de labradores oficiales y pescadores, a unas clases medias, sean hidalgas, sean eclesiásticas o sean urbanas, que juegan un papel importante también en la revuelta, sobre todo desde el punto de vista político, y otros, como a la hora de facilitar la justificación legal del movimiento. Pensemos que ahí hay que incluir también a los letrados, serían 4 componentes, es decir, hidalgos, clérigos de base, burguesía urbana y letrados urbanos y letrados rurales, ¿no?
Entonces ellos se sienten pueblos sin duda en ese momento también, en un sentido más amplio, según podemos aplicar. Entonces, en este orden me interesó estudiar cómo se transmite la memoria, las contradicciones que existen a la hora de transmitir la memoria sobre los irmandiños entre la burguesía y el pueblo en sentido estricto. Es decir, los trabajadores del campo, de la ciudad y de los puertos pesqueros. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando están en las comunidades de Castilla en 1520-21, en Galicia hay motines, también levantamientos en todas las ciudades, no de la misma importancia que se dieron en 1467, pero sí levantamientos importantes, reducidos a los núcleos urbanos, pero de protagonismo popular en sentido estricto. No tuvieron el apoyo de la burguesía y de las clases medias urbanas, que en ese momento tenían un pacto fuerte con la monarquía, se sentían protegidos por la monarquía, pacto además que tuvo su origen en el apoyo del Estado monárquico a la revuelta de Mandiña en 1467. Por lo tanto, es interesante ver esas contradicciones internas que pueden haber a la hora de la transmisión de la memoria y que nos ilustran sobre las que pudo haber en el momento del estallido de la revuelta, que las conocemos porque las vimos aquí. Es decir, la burguesía en principio no tenía previsto ir más allá del control de las fortalezas y generando una milicia de cuadrilleros y de infantes para mantener el orden público nada más. Fue el pueblo, en un sentido estricto, como digo, los que empujaron en la dirección de transformar esa revuelta política en una revuelta social, en una insurrección general contra las fortalezas y en una disposición muy evidente a los señores de todas sus atributos materiales y no materiales de poder. También me interesó estudiar la memoria de los canónigos, porque me llamó la atención porque es la más longeva, es decir, a la hora de estudiar la tradición oral, me encontré que, bueno, los antropólogos dicen que la vida de la tradición oral en sociedades del antiguo régimen, en un sentido no de edad moderna, en un sentido general, de sociedades precapitalistas, etcétera, donde no existe prensa escrita, donde no existen medios radiofónicos de comunicación que son vitales para el mantenimiento, para el alargamiento de los ciclos informativos durante el siglo XX. De eso, en las sociedades anteriores, los antropólogos consideran que una sociedad tradicional, en definitiva, que la duración máxima de una memoria es de un siglo. Bueno, nosotros la estudiamos 60 años después y el mismo motivo que generó el pleito de Fonseca se repite con otros arzobispos. El arzobispo, a partir de Tavera, el arzobispo entrante hacía una peritación del estado de las fortalezas y volvía a sacar el tema de que tenía que pagar una cantidad el arzobispo saliente por las fortalezas no reparadas. Entonces, ahí eso genera una memoria arzobispal del arzobispo entrante. Claro, lo ve todo como los hechos que generaron esos derrocamientos como muy negativo, y el saliente, por su propio interés, positivamente, ¿no? Como algo irremediable históricamente. Todos los cabildos están ahí en el medio, ¿no? Como parte importante de la Iglesia episcopal y de las iglesias episcopales y arzobispales en Galicia. Y ellos mantuvieron el espíritu irmandiño hasta muy tardío, porque aparece recordando bien la revuelta de 1467, incluso en probanzas que se hicieron sobre las fortalezas del arzobispado de comienzos del siglo XVII, cuando ya, yo creo, había desaparecido de la tradición popular en sentido estricto, ¿no? Es interesante el tema de los canónigos, no olvidar que de ahí salió el texto de Ruy Vázquez, el clérigo de coro de la Catedral de Santiago de Compostela. Probablemente
el documento más radical contemporáneo a los irmandiños, hecho por un irmandiño, en este caso por el cura Ruiz. Bueno, a la hora de la memoria por parte de la Iglesia ya jerárquica, me interesó el caso de los Fonseca. Porque, claro, el caso de los Fonseca es muy interesante porque en el momento de la revuelta, el arzobispo de Santiago es Fonseca padre, ¿no? En el momento del pleito de la Fonseca es Fonseca hijo, es el fundador de nuestra universidad y su estatua, como sabéis, se hizo una estatua, naturalmente no según modelos reales, sino modelos imaginarios, que preside el claustro de Fonseca, del Palacio de Fonseca, que él mismo creó, que es prácticamente el primer edificio de la Universidad de Santiago de Compostela, fundada, como sabemos, a finales del siglo XV, bajo el patrocinio del arzobispo Fonseca, que recibe la memoria favorable a los irmandiños de su padre Fonseca, el Fonseca que aparece en el pleito de Fonseca como patriarca de Alejandría, porque el Vaticano lo obsequió con ese título ampuloso una vez que dejó de ser arzobispo de Santiago. Entonces me interesa eso, con todas las complejidades que tiene la historia de los Fonsecas en relación con la revuelta irmandiña. Porque, bueno, claro, primero fue uno de sus grandes adversarios, Fonseca padre, y después el mismo Fonseca padre, en 1469, da un giro radical de 180 grados y salía con los irmandiños para enfrentarse a los caballeros feudales que querían una vez más robarle los feudos de la tierra de Santiago, ¿verdad? Entonces, muy interesante historiográficamente, y esa reconciliación del conjunto de la Iglesia a partir de la conversión de Fonseca con los irmandiños, yo creo que está en una de las bases que pueden explicar la influencia que la Iglesia hasta el día de hoy ha tenido y tiene hasta el día de hoy en la cultura tradicional gallega. Bueno, deciros que no todo es perfecto. En el momento que hice esta investigación sobre las tradiciones orales y escritas, favorables y contrarias a la revuelta irmandiña, pues, bueno, por razones académicas, que había que presentar ya la tesis, pues dejé sin redactar, y hasta el día de hoy, fijaros, también me he metido en otras cosas, está sin redactar el estudio sobre la tradición oral contraria, tanto popular como nobiliaria, tanto oral como escrita. La popular es, bueno, muy interesante, porque me faltó decirlo, que lo estudié y hoy ya no habrá, porque los contrarios, me salté la hoja, los contrarios llamaban loca y fusqueña a la Santa Hermandad, utilizando, no sé, contra el criterio de los favorables de que usaban banderas blancas, ellos identificaban con lo negro, no con lo blanco, con las tinieblas, no con la luz, con la noche, no con el día, con lo oculto, no con lo público, la revuelta de los irmandiños. Entonces es muy interesante, eso también lo estudio en mentalidad de revuelta en la Galicia irmandiña, por lo sutil y lo irónico y lo trabajado que está la mentalidad contraria a los irmandiños, desde el punto de vista de la memoria, de los recuerdos, si comparamos con lo que dice la tradición escrita, los nobiliarios de Aponte y Gándara, que insultan a los irmandiños como villanos, chusma y gente vil. Bueno, decía que lo que falta es estudiar cómo se transmite la tradición oral contraria, popular y nobiliaria, oral en el primer caso, escrita en el segundo caso. Yo creo que la tradición oral contraria, que está muy viva, minoritaria, pero muy viva y muy interesante en el pleito, muy interesante para estudiar en el pleito de Tavera Fonseca, desaparece pronto, antes que la tradición favorable, simplemente porque los nobles, ya a los que se consideraban fieles, los testigos contrarios a la revuelta irmandiña, ya en ese momento habían desaparecido del mapa político de Galicia, ¿no?, del Reino de Galicia. Entonces,
eso desaparece muy pronto. No así la tradición contraria que se transmite en papel, por el formato escrito, en los nobiliarios, fundamentalmente, que ya explicamos que a través del nobiliario Vasco de Aponte entronca con la historiografía galleguista a través de Benito Viceto a mediados del siglo XIX. Todavía no comprobé cuándo desaparece de la historiografía española, desde luego antes de que Viceto lo redescubriera en la novela Los Hidalgos de Monforte a mediados del siglo XIX. Bueno, pues están los cronistas, el ex Ismandiño, con una visión muy favorable, pero en la historia de España del padre Mariana y de la Fuente ya no están. Es decir, ya cuando Viceto escribe Los Hidalgos de Monforte, ya se quejaba de que no aparecía la revuelta irmandiña en las historias de España. Entonces, en ese sentido, pues parte está estudiado por mí cuando hablo del descubrimiento de los irmandiños en la historiografía galleguista, pero no así en la historiografía española, que me parece que no hay mucho que estudiar, desaparece muy rápido. De alguna manera, en España, a la hora de reconstruir en el siglo XIX su historia, lo que interesa más es la historia de Castilla, que la historia, yo que sé, de Galicia, el País Vasco, Cataluña o incluso Andalucía, ¿no? Es decir, la historia de España del siglo XIX en gran medida es esencialista y justifica la existencia de España en base a una misión histórica de lo que fue el Condado de Castilla y que acabó siendo el centro neurálgico de la idea de España, pues en fin, de una manera paulatina a partir del siglo XVI, de una manera clara ya en las historias, muy clara, muy evidente en las historias de España del siglo XIX. Idea recuperada muy recientemente con otros enfoques, pero también con mucho del enfoque tradicional por uno de los gobiernos, el primer gobierno de José María Aznar, y hoy en día sobre todo por la Real Academia de la Historia en España. Bueno, y falta también saber el impacto que la historiografía académica de los años 70 y 80, sobre todo a partir de la Universidad, a partir de la Universidad de Santiago de Compostela, no existía la Universidad de Vigo y La Coruña, pudo ejercer sobre la memoria actual sobre los irmandiños. Claro, a mí lo que me interesa, no solo a mí, a otros, ¿no?, es ver la incidencia que mi propio trabajo de investigación puede tener sobre la memoria actual. Bueno, si contamos las visitas a mi página web, donde están una cantidad muy importante de investigaciones mías sobre la revuelta irmandiña, visitas que alcanza ya el 500.000 y una buena parte son de gallegos, naturalmente, pues parece ser que por esa vía el impacto es grande y por lo tanto se confirman el optimismo de Jacques Le Goff, amigo, que cuando hace 21 años me llevó a su seminario en la Escuela de Altos Estudios de París para hablar en francés sobre el rol de las mentalidades en las revueltas medievales a partir del ejemplo de mi investigación irmandiña. Él decía, se mostraba optimista porque pensaba que eso podía cambiar, digamos, la tradición, más bien escrita ahora ya, que ha podido llegar hasta nosotros a través sobre todo de los nobiliarios y de la primera historiografía galleguista. Yo espero que así sea, sobre todo en dos temas que constituyen la novedad fundamental de mi propia investigación. Una es restaurar el protagonismo popular en la revuelta y otra es la victoria histórica de la revuelta irmandiña en el contexto de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Bueno, os invito a vosotros, a los que habéis seguido el curso, a los que lo pueden estar siguiendo por internet o lo sigan dentro de 10, de 20 años o de lo que sea que dure la red, que nos dejen la red como libre de intervenciones que pongan en cuestión su horizontalidad y su carácter
gratuito. Pues a todos os digo, os animo a sentirse eslabones de esta nueva cadena de reconstrucción de la memoria histórica de los irmandiños, donde, no por voluntad exclusivamente mía, que también, donde según nuestras investigaciones, y eso espero haberlo probado, pues nos enfrentamos, tenemos un hecho histórico de gran importancia para la historia de Galicia, para la historia de España, para la historia de Europa, donde los de abajo lograron cambiar el mundo. Nada fue igual que como era antes de la Revolución Irmandiña de 1467. Nada más y muchas gracias.